Quiero ver la parte de El Mundo con el Gennady Roth cuando El Mundo se describe a sí mismo. A mí me encanta la humildad de este señor porque dice que puede ser desde un fontanero hasta un con. Vamos a ver esto porque me quedé loco con esa comparativa. ¿Crees que ha sido uno de los mayores logros de tu carrera en la comunicación? Yo voy a usar una definición retórica porque la he hecho otras veces, pero creo que es la que más me define. Yo creo que El Mundo García es una persona que al menos tiene un diapasón de personalidad. Yo puedo ser desde un conde hasta un obrero. Yo soy un hombre que tiene grandes certezas y muchas dudas. Tipo, puede ser hasta conde y todo. El conde Pátula, de verdad que... Conde Pátula, nunca mejor dicho, Mundi. Yo soy un hombre sumamente tolerante con algunas cosas con las que nunca voy a transigir. Dice que es sumamente tolerante. Me quedé loco, eso no me lo sabía. Es verdad que tolera mucho. Toleras un montón, Mundi, ¿eh? Toleras un montón. Y dicen que en el tercer video se te ve tolerando hasta el doble de lo que tolerabas. Yo soy un hombre que he sido honesto a mi conciencia durante toda mi vida. Y aunque lo pongan en duda, no hay forma de demostrarlo. O sea, que no sea con piruetas. Yo soy un hombre que va por la vida el pirutero. Simplemente intentando ser quien soy, sin ponerme disfraces, ni máscara, ni mucho menos, pagando el más alto costo durante casi toda mi vida. ¿Y cuál ha sido el punto? Mi trabajo profesional y lo que yo he recibido de mi trabajo profesional ha impactado tremendamente mi vida personal y de mi familia. Si tú hacías directo todos los días y todos los días mínimo en cada directo hacías $2,000, lo que eres un drogadicto, un enfermo mental y no tienes ni un euro, pues es para que tú fueras rico en los Estados Unidos. Si en tu canal se ha lavado dinero a otro chimocha de la dictadura. Familia. Aquí en Miami, El Mundo García llegó a ser conocido como la voz más cercana al oficialismo cubano en los medios. ¿Ha cambiado El Mundo García desde ese momento? No. Ahí yo te lo voy a responder antes que te responda. El Mundo García no ha cambiado. A quien han cambiado es a El Mundo García. Y pusieron a Carlos Lazo. El Mundo García fue la voz del oficialismo hasta que apareció el otro, porque el mundo ya quedó como un depravado y quedó, no sé, lo tiraron ahí al abandono, pues la dictadura siempre desprecia a sus serviles, más nada que eso. Debemos decir que yo, antes de que existiera esa percepción sobre mí, yo había desarrollado, desde que llegué, si se puede hablar de éxito, una carrera exitosa en los medios de Miami. O sea, yo llego y a mí se me da un programa diario, la WQA, la emisora más prestigiosa y mejor remunerada. O sea, programa a tiempo completo. Después paso por distintas cadenas de televisión y termino. Ahora, explícate tú, como un señor como El Mundo tuvo todos esos privilegios llegando a mí. ¿Cómo es posible? ¿En qué está pensando nuestra... Y todavía nosotros tenemos duda, por ejemplo, de la gente bim. A ver, es que de verdad que es increíble como nos la escuelan una y otra vez, ¿eh? O sea, ahí comienza un proceso que razones políticas fueron llevando. Y poco a poco yo voy tomando determinadas posiciones públicamente. Y se produce el final de esta etapa. Yo regreso a Cuba. Y regreso a Cuba con el objetivo, con la decisión como público de no regresar, de quedarme permanentemente en Cuba a correr el destino que me tocara. No fue mi decisión regresar a Miami. O sea, yo regreso a Miami porque me piden, y si quieren me preguntan quién me lo pide, cómo me lo piden y por qué razón yo regreso. Y yo regreso a Miami. O sea, yo había tomado la determinación de establecerme en Cuba. Yo estuviera en Cuba, tal vez estuviera en una emisora de radio, pasando las mismas vicisitudes del pueblo cubano. Pero mi regreso a Cuba fue un regreso totalmente decidido a permanecer. No sé exactamente de quién, pero tengo entendido que fue... No tengo ningún problema. Lo he dicho otra vez. Déjame, yo te lo explico sin ningún problema. Bueno, no creo que fui la voz más alta. Yo nunca me he creído la voz más alta de nada. Yo he dicho que fue la voz más alta, pero sí se te identificó como la más oficialista. Sí, una posición de defensa de la revolución cubana, del derecho de Cuba a tener un camino sin bloqueo, sin injerencia. Eso fue lo que yo defendí, del derecho a defender que la emigración cubana tuviese una relación normal con su país, con su pueblo, con su cultura. Pero eso, ¿por qué no lo hacen la misma gente del oficialismo, chicos? Porque yo tuve que demorarme 3 años para sacar un pasaporte, gastar dinero en un abogado porque no me atendían, no sé, son ellos los que tienen un problema. Y yo lo único que les digo es libertad, y abajo el comunismo y abajo la dictadura, yo no le he dicho más nada. Que yo defendí por un gran número de años, de forma diaria y pagando un alto costo. También, pero cuando digo oficialismo es que también cuando defendía las posiciones deslegitimando que reproducir. Bueno, mira, hay que usar algunos términos. Ahora mismo, el megafraude de las redes, que es uno de los anticipados a mi linchamiento, acaba de publicar parte de mi programa de radio La Tarde Se Mueve. Las cosas que yo decía de la oposición no eran otras que las mismas que decía el embajador de los Estados Unidos de La Habana, como Michael Palmer, que estaba en los Wikileaks. Las cosas que yo decía de la oposición no eran otras que las mismas que decía la Fundación Nacional Cubano-Americana de esa época, puerta cerrada. Si me lo permite, vamos a hablar sobre tus posiciones a la oposición sin ninguna duda de la siguiente pregunta. Pero la pregunta, ¿has cambiado? Sí, la vida es cambio. Y yo cambié de anoche a hoy y cambié de hoy por la mañana. O sea, no, esa no fue la pregunta. Si cambiaste de que empezaste el programa. Sobre la Cuba actual ha cambiado. Por supuesto. La Cuba que existe no es la que yo defendía. El futuro de Cuba no es el que yo creía que iba a ser. El destino de Cuba, el tipo de dirección, el proyecto para Cuba, no es lo que yo creí que iba a ser. Por supuesto que ha cambiado. Se puede preguntar cuánto ha cambiado de ese mundo que, por ejemplo, debatió con José Daniel Ferrer al mundo de hoy?
Bueno, hay que las cosas en su contexto. Lo que yo debatí con José Daniel Ferrer en esa época responde al contexto de esa época. Es que el tipo es, yo te digo algo, el mundo nosotros lo subestimamos, pero el tipo es un gato, un gatico bien puesto. Fíjate fíjate la respuesta que te da, hay que situarlo en el contexto y no es mentira, y es una manera de evadirse tremenda. Este tipo es más pillo de lo que parece, ¿eh? Yo ratifico cada una de las cosas que yo le dije a José Daniel Ferrer en su contexto y en esa época. El mundo de hoy proyecta la necesidad de una Cuba posible, futura, real, que es la inclusión a partir del camino hacia la democracia, que es la Cuba que no puede permanecer por toda la vida sostenida a que un solo partido de forma exclusiva sea rector de una sociedad y que la Constitución proclame como primer artículo algo impostergable, algo insustituible, pero algo que no existe. Así que ahí está el cambio en mi visión sobre las cosas fundamentales de Cuba. O sea que el tipo, si lo viras para atrás, el tipo va a hacer exactamente lo mismo que hizo con José Daniel Ferrer y va a acusar a José Daniel Ferrer de mercenarismo, como lo hizo en vivo ahí en su cara. Le dijo a José Daniel que era un mercenario y él, a conciencia hoy de que José Daniel Ferrer está preso y está siendo torturado día a día, el tipo no es capaz de recapacitar y decir, bueno, en aquel contexto sí sigo siendo el mismo el mundo, pero ahora con los conocimientos y con la realidad que se está viviendo ahora, creo que me equivoqué. El tipo es tan egocéntrico, es tan pillo y tan egocéntrico a la vez que el ego al final se come la inteligencia, que el tipo no es capaz de retractarse en eso, ¿sabes? Coño, cuando sabes que te equivocaste, cabrón, cuando sabes que estás acusando a una persona o acusaste a una persona que hoy por hoy está siendo separada de todo derecho humano, está siendo despojada de todo derecho humano, separada de su familia, de todo, bro. Entonces se puede ser tan cínico como el señor inmundo, pues sí, se puede ser así. Incluso el tipo se supera. Durante la entrevista ¿Sigue siendo un defensor de la Revolución Cubana y del sistema cubano? Yo soy un hombre yo creo que cualquier persona que realmente tenga una honestidad y un conocimiento tiene que entender que la Revolución Cubana, con sus luces y sus sombras, la Revolución Cubana de 1959 fue un proceso gigantesco para Cuba. Con todo. Fue un proceso brillantesco para... Y este señor, todavía hay gente que creen que... ¿Qué haya pasado? Cuando usted recorte y muerda su sabor, quien niegue lo que significó en todos los aspectos de la Revolución Cubana. Ahora la Revolución Cubana se acabó. Ya la Revolución Cubana no existe, ni tiene posibilidad de existir. Entonces, si queremos hacer una revisión histórica de la época en que la Revolución Cubana existió, con sus luces y sus sombras, bienvenido. Pero creo que eso es un papel para academia. Ahora, no, yo me refiero a la de hoy. A la de hoy, a la que se sigue llamando Revolución Cubana. O sea que Buenadi asiente todo esto, es por pasiva, acepta todo lo que dice el señor inmundo. O sea que a lo mejor para Buenadi, o lo más probable, lo que me está dando a entender, es que también la Revolución Cubana fue un proceso brillante. No existe, eso no existe, eso realmente es una consigna más, es una propaganda. Ni existe la Revolución Cubana, ni existe ninguna continuidad, ni existe absolutamente ninguna de las cosas que deberían parar el sistema socialista como irrevocable, porque hay que tener un contrato social. Y realmente lo que existe no cumple ni una sola de las expectativas, de las promesas o de las obligaciones de un contrato social. Entonces, no estamos hablando, no existe la Revolución Cubana. Cuando yo hablo de la Revolución Cubana, hablo de la revolución que existió. Pero hoy en día, el término de la Revolución Cubana, asociado a soberanía, a progreso, a igualdad, es una consigna más, es un juego más de escudos y de espejos. Ya eso no existe. Es que eso no es una consigna actual, es una consigna de cuando él defendía a ultranza, defendía el fidelismo y la Revolución Cubana, y hasta el otro día mismo tenía ahí carteles de Fidel colgados. Yo he visto que en el canal te has llamado opositor. Tú en el canal te has llamado un opositor. ¿Te consideras ahora mismo un opositor? Yo soy un opositor a lo que está sucediendo en Cuba. Y si ser un opositor es plantear desde mi honestidad, mi visión sobre la Cuba presente y lo que yo creo que debe ir, hacia dónde debe transitar la sociedad cubana, incluyendo su emigración, mira, ponle el título de opositor y si quiere le puede poner también el de cosmonauta. Pero yo lo que hago todos los días, plantearme, no exento de cometer errores, plantearme realmente en qué lugar está la sociedad cubana, algún conocimiento que puedo tener de la historia, de la cultura y de la sociedad de nuestro país, planteármelo y sobre todo, planteármelo a futuro, hacia dónde se va. Te voy a poner, quiero ver contigo un fragmento de aquella entrevista con Ferrer y te quiero preguntar respecto a si ha habido cambios, ¿no? Vamos a ver. Yo no voy a personalizarlo en Ferrer. Yo creo que la oposición, la llamada oposición interna en Cuba, tiene un mal de fondo, tiene un mal de raíz que ya la desacredita para todo su andar. Y es su dependencia del gobierno de los Estados Unidos. Al haber una oposición que está financiada, que está dirigida por el propio gobierno de los Estados Unidos, que por cierto, el propio gobierno de Estados Unidos la desprecia y lo ha hecho públicamente y en secreto. Ahí es donde yo veo la falta de legitimidad. Yo no voy a personalizarlo en Ferrer. Yo creo que la pregunta es mundo. O sea que no es legítima la oposición cubana porque tiene una supuesta dependencia del gobierno de los Estados Unidos. Eso fue lo que dijo entonces. Vamos a ver lo que piensa ahora. Ahora que te consideras opositor. Y en aquel momento, ¿qué? Tú no pones la etiqueta de oposición. Yo no me pongo etiqueta. Eso lo dijiste en tu propio canal. Te he dicho que eres un opositor. Como alguna vez te he dicho también que soy paracaidista. ¿Sigues pensando que no existe una oposición legítima al sistema cubano? Mira, me gustaría creer que sí. El contexto en que yo... Ahora le gustaría creer que sí.
Ahora, qué tipo más descarado, brother. Qué tipo más descarado. Dice que ahora le gustaría creer que sí. Esa declaración está profundamente vinculado a la propia revelación que hace el embajador de los Estados Unidos en Cuba. Bueno, en esa época no tenía rango de embajador, tenía rango de jefe de la sección de interés. Esa respuesta, que es mucho más amplia, que yo le doy a Ferrer, está dada por los informes que le envía el embajador Michael Parmely, que habían coincidido además con los informes de Vicky. O sea, esto es por los grandes. Con respecto a la oposición, donde usan frases mucho más fuertes, donde incluso alertan al Departamento de Estado, alertan al gobierno norteamericano que no era saludable la relación de dinero directa que existía. O sea, eso que yo le digo a Ferrer es mucho más amplio. Ahora, si pero tú no crees, porque al final te estás haciendo generalizaciones entonces y haces generalizaciones ahora. O sea, hay muchas formas legítimas, sin ninguna duda. Yo soy opositor a menos para el gobierno de los Estados Unidos, no sé. De ella, de que exista una razón para oponerse al sistema cubano. Hoy, el Mundo García, que decía que la oposición al sistema cubano no era legítima porque estaba orientada desde los Estados Unidos, hoy ese Mundo García se ha convertido en un crítico ferviente, ha llegado a decir en su propio programa que es opositor, aunque me cuestiones ahora que yo utilice la etiqueta o la presentes como algo irrelevante. Mira, la pregunta es, no estás contradiciendo tu posición. No estás contradiciendo tu propia posición de hace 10 años. Ya me contestaste. Yo nunca generalicé esa época. Yo nunca acusé a Osvaldo Payá Sardina. De ser una persona. Dijo que la oposición estaba desacreditada de ahí en adelante. Lo dijo con sus propias palabras. Fíjate tú qué manipulador. Que estaba financiado. Yo creo que Osvaldo Payá Sardina fue una persona legítima dentro de la oposición. Un tipo que permaneció trabajando, que permaneció activo y demás. Frente a Ferrer no existe esa excepción. Ahí en ese programa no existe esa excepción. Claro, a Ferrer dijiste toda la oposición. Bueno, me gustaría que pusieras también, por ejemplo, cuando Ferrer hace comparaciones de la sociedad cubana con Hitler, con Mussolini, con cosas que realmente alocaban. Pero te voy a resumir esto. Pero Ferrer no están hablando de Ferrer, están hablando de ti. Está aquí para preguntarle. Ferrer no está aquí para preguntarle. Yo estoy preguntando al Mundo García lo que dijo el Mundo García. Lo que yo dije en ese momento respondo con exactitud. Y no me arrepiento ni pido perdón. Como tampoco tengo que pedir permiso, ni lo voy a hacer, ni tengo que hacerme culpas para tener las posiciones y las visiones que tengo hoy. Ni me arrepiento de lo que he dicho, porque lo dije desde la honestidad, porque lo dije, porque lo pensaba. Y posiblemente está bien que lo digas desde la honestidad y porque lo pensaba. Y no está mal tampoco pedir perdón y reconocer que te estabas equivocando, por muy honesto que estuviera haciendo en aquel entonces. Son personas que no pueden tener, no tienen, o sea, son fronterizos, tienen demasiados límites. Los límites los tienen muy cortos en la vida. Porque yo pude haber dicho a él con total sinceridad una cosa y mañana darme cuenta de que estaba equivocado y rectificar con total sinceridad. También es que no entiendo este juego de emociones que él está tratando de meter aquí en un argumento que no quiere, simplemente por una cuestión de ego. Simplemente el 95% de las cosas que dije las ratifico y no hice una generalización. Y no tengo ni que pedir perdón, ni lo voy a pedir, ni tengo que pedir permiso, ni lo voy a pedir. ¿Piensas hoy lo mismo? Que la oposición no es legítima porque recibe orientación de los Estados Unidos. Así en esos términos que lo pusiste y dijo que en varias ocasiones lo expresaste. Tú estás usando un fragmento de 1 segundo en una intervención. Yo creo que la oposición tiene que ser, la oposición es legítima en la medida que parta de una posición integral dentro del pueblo. La oposición puede estar también en el propio gobierno. La oposición está dentro del propio gobierno. No me vengas con esa historia de Juan. La oposición, él dice que la única manera que sea legítima es que parta de la integridad. Pero para él la integridad es no recibir subvención, es no recibir dinero, es apartarla del dinero. O sea, es una oposición coja, manca, visca, o sea, todo, sin nada. Aquí se refiere que ayudó a determinados artistas y aquí sale a relucir el nombre del Bonco King, para que tú veas cómo es la vida. Sobre las cuales había un veto de poder acceder, de entrar a Cuba. Los ayudé en momentos puntuales sin hacer ninguna algarabía. Muchas personas que estaban vetadas, a esas personas las ayudé y esas personas lo saben. Y son personas públicas. Son personas públicas. Pregúntele a Bonco Quiñón todo lo que hizo el Mundo García para que se le permitiera regresar. Estaban mis pedidos. Y la lista es más larga. Incluso las recomendaciones que yo di, que finalmente se han cumplido, las recomendaciones que yo di hace mucho tiempo, de que deberían escuchar a personas como Joe García. Importante eso. Antes de ser congresista y después de ser congresista, que no pensaba como ellos, que realmente no iban a tener un interlocutor complaciente, pero iban a tener una persona honesta. Pregúntenle. Dime algo. Primero que todo, oye, Bonco, tú tienes que salir a aclarar. Tú tienes que salir a aclarar si realmente el Señor El Mundo a ti te ayudó. Es más, que ahora mismo delante de usted le voy a escribir un mensaje. Ahora mismo le voy a poner, hola Bonco, espérate, déjame ver, porque esto tiene que ser en directo, porque si no después no lo hago. Bonco, a ver, aquí lo tengo y le voy a poner,
Hola, Bonco. Hola, Bonco. ¿Es verdad que Edmundo García te ayudó en algún momento? Y un signo de pregunta. Saludos a la familia. Vamos a ver, le llegaron ya los mensajes, o sea, no me tiene bloqueado. Me encantaría saber si voy a confiar en la palabra de Edmundo, de Bonco, lógicamente. Si Bonco me dice son mentiras del mundo, pues bueno, tendrá que probarlo y sacar las evidencias del mundo. Yo voy a creer en la palabra de Bonco, porque no puedo creer en la de un traste como el señor Edmundo. Por el señor Edmundo yo siento cero compasión. Es un personaje cínico, es siniestro, es una mala persona, es todo malo con este. Entonces vamos a ver si es real eso de que ayudó a Bonco y a todas esas figuras públicas del mundo. Si te das 2 traguitos, a lo mejor sueltas la lengua y empiezas a decir nombres. A mí me encantaría. Espero yo que Bonco me responda, ¿sabes? Que Bonco me responda. Sinceramente me gustaría que me responda y me gustaría que la respuesta de él sea no. El mundo a mí en ningún momento me ha ayudado a regresar a Cuba ni a nada por el estilo. Yo nunca he hablado con... Si es así, si por casualidad es real que el mundo ayudó al señor Bonco Quiñón, él debió haberlo dicho ya. Y le voy a decir, Bonco, brother, en caso de que no quieras responderme a mí y de que no quieras que no quieras responderme a mí, yo te invito a que tú públicamente esclarezcas toda esta situación con Edmundo García. No tienes que dar la super explicación ni nada por el estilo. No hace falta. Es como que ahora salga un general diciendo Brian trabajaba para mí. Yo digo, esto es mentira, eso nunca ha pasado. Yo no tengo que hacer una cátedra para demostrar lo contrario. El comunista es el que miente. O sea que yo te doy a ti, yo voy a creer en lo que tú dices. Pero me gustaría que lo aclares porque esta duda está muy fuerte y sobre todo por el actuar que tú has tenido últimamente, Bonco. Ya no solo que eres el amigo de Manuel Milán, el agente Bin Bin Bin. Ya no solo eso, ya no solo que apoyas al Consejo para la Perra, ya no solo que estuviste con los Marlins, que apoyaste los Marlins, que te vinculas lo mismo con el Chacal, que con el que va para Cuba, que con el otro, que eres amigo de este, que lo mismo publicita a Risa Travel, que criticas a quien publicita a Risa Travel, que estás en una constante, una constante bronca ahí contigo mismo, que eso no hay quien diablos lo entienda, que te veo que sales a defender hasta en comentarios de Instagram, sales a defender a Manuel Milanés. Y sin embargo, cuando Manuel Milanés despotrica contra todo el mundo por ir para allá, no sales a defender a los demás. No sé, brother, veo demasiadas cosas ambiguas en tu persona, sinceramente. Entonces, coño, estaría bueno que tú cojas y normal, sin cráneo, tú digas, mira, esto no es así. El mundo mintió. Si tú dices el mundo mintió, yo te lo voy a creer. Y yo le voy a exigir al mundo que demuestre lo contrario. A ti no que demuestres tu inocencia. En tu palabra voy a creer. Pero la necesito porque eres demasiado ambiguo. Mientras no la des, entonces te pondré el dedo normal a mi manera. Yo sé que a ti no te va a hacer daño, que a ti a lo mejor ni siquiera te importa que yo te ponga el dedo, pero lo voy a hacer. Olvídate.